el oficio de empresario consiste en transformar el talento de las personas en resultados económicos. Y puede parecer que estamos haciendo la cuadratura del círculo, pero es posible, se puede hacer. Se puede poner un poco de orden en la naturaleza. Y cuando lo conseguimos es guapo incluso. Somos caprichosos por naturaleza. Cuando somos clientes queremos buenos precios. Cuando somos propietarios queremos buenos dividendos. Y cuando somos trabajadores queremos buenos sueldos. La buena noticia es que todo eso es compatible. Todo eso se puede conseguir a la vez. Lo que tiene que hacer el empresario es explicar a todos estos colectivos, a los clientes, a los proveedores, a los trabajadores, a los directivos, a los accionistas y a la sociedad en general, qué papel ocupa cada uno de ellos en la empresa y cómo conseguir su objetivo personal y a la vez perseguir el objetivo común. ¿Cómo se hace esto? Pues diciendo las cosas, explicándoles qué posición ocupan en el organigrama y, en definitiva, generándoles una confianza suficiente en la viabilidad de ese negocio, comunicando. Y comunicar no es hablar mucho, eso es palabrería. Comunicar es tener palabra, es tener algo que decir, decirlo bien y de una manera creativa, si puede ser, y sobre todo, cumplirlo. Eso es lo importante, porque la palabra que no se cumple no se olvida, pero la palabra que sí se cumple tampoco se olvida. Cualquier sistema de gestión en una empresa empieza por dos patas. La primera es el compromiso de la dirección, que es la que tira del carro, y la segunda es una correcta definición del organigrama. No es casualidad. Precisamente de cómo diseñe la empresa su propio organigrama va a decir mucho de cómo funciona ella misma. Casi todos los organigramas empezaron de forma piramidal, el nuestro también. Un gran jefe arriba y todos los esclavos debajo. Claro, así es muy complicado que la gente se sienta involucrada. Luego alguien inventó, y nosotros nos apuntamos al carro, la historia esta del organigrama invertido. El jefe está debajo, apoyando, los trabajadores arriba y por encima de todo algo más importante, los clientes. Bueno, está bien. Nosotros nos gustó, lo pusimos en práctica y luego le dimos más vueltas y quisimos incorporar a otros colectivos, a los proveedores, al consejo de administración, a los accionistas, a los directivos, a las instituciones, etc. Y nos pusimos tan creativos que nos salió una cosa más parecida a la nave Enterprise que a un organigrama. Estaba bien, incorporaba muchos elementos, tenía los procesos de apoyo y los procesos principales y tenía a todos estos colectivos, pero no funcionaba porque no se podía recordar. Borrón y cuenta nueva, nos pusimos a pensar cómo hacer un organigrama que se pudiera recordar, que fuera fácil. Y lo encontramos en nuestra misión. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos a diseñar, fabricar y entregar soluciones en cartón, cajas. Bueno, pues esos tres factores son tres de los departamentos de nuestra empresa y tres de los primeros elementos que forman nuestro organigrama. Departamento de diseño, departamento de entregas, departamento de fabricación. También tenemos un departamento comercial, un departamento de administración y un departamento de mantenimiento. Y aglutinándolos todos está la dirección que les da cohesión. Bueno, es un primer paso. Ya tenemos una flor que queda muy moderna y muy original. Estos son los 6 departamentos y la dirección que los aglutina. Y como todas las flores, tiene que mirar al sol. Y ese sol que nos ilumina cada mañana son nuestros clientes. Y tenemos que ir girando, buscándolos, como hacen los girasoles. Y sí, es verdad, estamos en crisis, hay nubes, no se ve el sol, pero creedme, están allí en alguna parte. Tenemos que perseguirlos porque son una de las fuentes que nos ilumina. Tenemos ya entonces los elementos fundamentales, pero necesitamos los recursos, la tierra, el dinero. ¿Y de dónde viene? Detrás del dinero, detrás de los propietarios, siempre hay personas y en muchos casos familias. Por eso la mayoría de las empresas son empresas familiares. Tenemos el sol, tenemos la tierra, tenemos la flor. Y poniendo en comunicación las dos cuestiones, los recursos económicos con las expectativas de los clientes, tiene que estar el Consejo de Administración. Es el que hace la fotosíntesis.
el que transforma esas cuestiones en algo, digamos, rentable. Es un elemento fundamental del que nos solemos olvidar, porque realmente ese tallo, formado por propietarios, consejeros y directivos, tiene que ser la columna que sostenga la empresa. Una columna que tiene que tener juego, porque si no tiene juego y los tres elementos forman una sola unidad, no es una columna, es un palo de escoba que rompe. Además de todo eso, tenemos otros elementos. Necesitamos agua y necesitamos aire. El agua nos lo dan los proveedores, aquellos a los que compramos productos o servicios para servir a nuestros clientes. Y el aire que nos rodea, el entorno, el ambiente, es la sociedad, son las instituciones que nos apoyan. Ya tenemos los elementos básicos que componen entonces todo este elemento, todo este organigrama, pero no hay flor sin espinas. Y someto a su consideración que le pongan el papel de la espina a un sindicalista especialmente puntilloso, a un inspector de Hacienda ocioso o a ese cuñado que tiene un pedir que parece que da. Ustedes mismos. Sol, tierra, trabajadores, sociedad, accionistas, consejo, familia que lo soporta todo, aire, oxígeno. Bueno, este es un poco el organigrama que nosotros usamos y que tenemos fácil de recordar para saber qué papel jugamos todos en lo que es nuestro objetivo común, hacer que esa empresa, que ese proyecto común sea viable. Y como decía ese gran demócrata Mao Zedong, que florezcan 1000 flores. Nada más y muchas gracias.